Y para tal efecto vamos a hablar con Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, empresa de servicios financieros con 20 años de historia y con más de 4.000 clientes asesorados, especializada en el segmento de empresas y pymes, entregando soluciones a las necesidades de financiamiento, de capital, de trabajo y de inversión. Contextualizo un poquitito. ¿Qué es una pyme en Chile? 98,76% de las empresas, revisando las nuevas estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, hemos observado el panorama empresarial chileno de 2022, donde 98,76% de las empresas son pymes. Bueno, vamos a hablar de la situación de las empresas. Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. ¿Cómo está, Francisco? Gusto de saludarle. Bienvenido a Maray. Muy buenos días. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para ver si podemos ayudar un poquito a las pymes. Sí. Que como tú dices, digamos, el 98,7% de las empresas en Chile son pymes, o sea, es el motor absolutamente de la economía y es donde más tenemos que poner las ayudas y las cosas para poder mejorar, porque sin pymes no hay sector económico, eso está clarísimo. Absolutamente. ¿Y cuál es la situación de las pymes regionales en cuanto a su morosidad? Porque entiendo que hay una situación ahí también. Sí, mira, el tema es el siguiente, o sea, todo este tema que tuvimos, la pandemia, el estallido social, y todas estas cosas que se sumaron al final, donde hubieron algunas ayudas del gobierno en términos de poder postergar los IVA y estas cosas, pero era una postergación, y ahora ya que la cosa han llegado los plazos, digamos, hay que pagar lo que uno genera, más lo que postergó, lo que tuvo, entonces eso de alguna manera, y el retraso en la activación económica y las condiciones que todos sabemos que hay, han producido que las pymes tengan problemas, han aumentado las quiebras, han estado con alto volumen de financiamiento, los bancos que están bien restrictivos en términos de ofrecerles capital de trabajo y factor y todo el financiamiento que necesitan. Y ahí es donde empresas como CFC Capital, como tú decías, que tenemos 20 años en el mercado y que nuestros focos son las pymes, entramos a jugar un papel muy importante en términos de poder apoyarlas y buscar, como te digo, las alternativas y las herramientas adecuadas para poder financiar a las pymes en términos de lo que necesiten. Y ahí es donde de alguna manera también es importante entender que nadie es experto en todas las materias. O sea, generalmente las pymes, los emprendedores y todo, claro, son muy expertos en su producto y todo, pero en términos financieros a mucha gente le falta. Entonces ahí es donde hay que asesorarse por gente experta. CFC tiene sus ejecutivos que asesoran a las pymes. Como decías tú, tenemos más de 4.000 clientes que lo hemos acompañado desde que eran chiquititos hasta ahora que son un poquito más grandes. Y tenemos las alternativas para poder apoyarlos. Bien. ¿Y a qué se debe el porcentaje de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas acá en nuestra zona particularmente? Uh-huh. Mira, lo que pasa es lo siguiente, para todo el tema económico, bueno, como decía yo al principio, todo el tema está mal para todos. Entonces, los plazos de pago se han aumentado, los requerimientos de capital para poder salvar todo este tema que te digo yo, hacer frente a los pagos que hay que hacer, las cosas que se postergaron y todo, se ha traducido en que claro que había un problema de liquidez y que ha afectado a las pymes en términos de endeudamiento. Y ahí, como te decía, es importante entender que cada producto tiene su finalidad. Factoring es para financiar corto plazo, las cuentas por cobrar, las facturas que generalmente tus clientes te pagan a 30, 45 días. Entonces, bueno, ahí será el factoring. Si tienes que invertir en alguna cosa, será un producto más largo plazo, como un leasing, un crédito. Pero en ese sentido es importante poder ordenar los flujos y ver bien dónde estamos parados, qué hay que hacer y asesorarse, como te digo, por gente que te pueda ayudar y darte los mejores consejos para poder enfrentar no solamente los apretes. Hay de repente en pymes que les va bien y de repente les sale una venta o alguna operación que necesitan capital de trabajo o factoring y que no están preparados y tienen que actuar, digamos, sobre la marcha, y eso significa mayores costos y cosas. Entonces ahí es importante, nosotros, como te digo, como CFC, trabajamos con líneas de financiamiento que no tienen costo, se pueden acercar a nosotros estudiamos la situación, vemos lo que le conviene, fijamos una línea que no tiene costo y cuando la necesite la puede usar, y en ese sentido estamos preparados para enfrentarse a, como te digo, a tanto cosas malas como cosas buenas, pero ahí es importante también generar escenarios y ver bien que un plan B para cada una de las cosas que se produzcan, digamos. Francisco, ¿en la práctica se cumple este pago denominado pago a 30 días? En general no. Las últimas estadísticas han mostrado que el plazo promedio de pago hoy día se extendió un poquito hasta casi en 42 días, pero también hay que tener que ser un promedio. Eso significa que pueden haber algunas que se pagan a 42, pero hay otras que se pueden pagar hasta 90 días.
Entonces, claro que ese tema te hace que las pymes estén mucho más atoradas. Hoy día muchos clientes también grandes de repente tienen que pagar a 30, 45 días y avisan a la pyme, oye, no voy a poder pagarte a 45, te voy a tener que pagar a 60, y ese costo lo tiene que absorber la pyme. Y ahí tiene que estar preparada, como te digo, para poder hacer frente a eso, porque hoy día como las cosas están complicadas, digamos, no es cosa de llegar y perder a un cliente y decirle a lo mejor, no, que si no me pagáis a 45 días no hago más operaciones contigo. En general eso no pasa. El tema lo tiene más la empresa que contrata a la pyme en su manejo. Entonces, en ese sentido, claro que buscan de repente alargar esos plazos, y eso, como te digo, afecta al final a las mismas pymes. Francisco, desde tu mirada, nuevo ranking de pagadores que se publicó recientemente, ¿cuál es el análisis? Mira, ese ranking de pagadores es una muy buena herramienta. En países como Perú existe este ranking de pagadores hace mucho tiempo, y es una herramienta súper importante a la hora de evaluar tanto operar con esa empresa. Las empresas que ofrecen financiamiento se fijan mucho en ese ranking, porque eso te va a dar una idea del plazo de pago. En general, obviamente que todos queremos tomar el crédito al menor plazo posible, porque significa pagar menos intereses, pero si según un proveedor, por ejemplo, un que está en ese ranking, te dice que te va a pagar a 30 días, y si tú analizas ese ranking y dice que el pagador en promedio paga a 45, 60 días, bueno, entonces la operación tendrá que hacerse ese plazo, porque si uno lo toma un plazo más corto y no se paga, empiezan a correr intereses de mora que lógicamente que son mucho más altos que los intereses normales y lo que uno puede conseguir. Entonces ese ranking, en la medida que vaya tomando fuerza y que llegue a ser, ojalá, como te digo, como es hoy día en Perú, va a ser una herramienta muy importante a la hora de evaluar y saber bien cómo operar con tal o cual pagador. ¿Y cómo sobreviven las pymes cuando aún existe este denominado pago 90 días? Bueno, mira, ahí como te decía, lamentablemente ahí lo único que queda es buscar el financiamiento al plazo que necesita, 90 días, y ahí tendrá que manejar y conversar con su proveedor y decirle, oye, si tú me pagas a 90 días y yo tengo que conseguir un financiamiento, bueno, lógicamente que ese costo de alguna manera yo tengo que traspasarte parte a ti o todo, porque al final tú me estás haciendo... Yo tengo que subsistir, necesito capital de trabajo para poder cumplir contigo en lo que tú me estás pidiendo, pero yo también necesito que tú me cumplas en términos de los plazos de pago. Claro. ¿Y cómo poder escoger el financiamiento correcto? Porque también esa es otra línea importante. Justamente, eso un poco, como te digo, ahí yo te diría que la parte más importante es hacerse asesorar por la gente experta en este tema y buscar, como te digo, de acuerdo a tus flujos, a tu ordenamiento, a tu flujo de caja, lo que tú haces, el mejor financiamiento. Lo que dije antes, si es una operación de adelantar las cuentas por cobrar, bueno, será un factoring. Si es una operación que necesita invertir en alguna maquinaria para poder cumplir, será un leasing. Y en ese sentido, como te digo, es importante acercarse a las empresas que ofrecen financiamiento, a las empresas como CFC. Te insisto, en nuestra página cfccapital.cl, ahí están todos nuestros ejecutivos, los pueden llamar, no tiene ningún costo, nosotros los podemos asesorar, establecer líneas de financiamiento de acuerdo a los productos que necesiten, y en el minuto que las necesiten, bueno, las ocuparemos y veremos cómo, pero hacerlo de la manera correcta y con tiempo, no sobre la marcha, como hacemos muchas cosas los chilenos, que al final terminamos, como te digo, pagando más caro y no obteniendo la solución que realmente necesitamos. De todas maneras, bueno, te agradezco, Francisco, este contacto con Maravillo Radio, esta conversación que es necesaria para nuestros amigos de las pymes, que son el 98% de nuestro país, y que son el mejor flujo de caja, el mayor flujo de caja, y donde también está la mano de obra que absorben ellos, que es súper potente. Así es, no, por eso te digo, nosotros como empresas como CFC estamos para ayudar a la pyme, entendemos, como digo, que son el motor de la economía y que necesitamos tenerlas todas funcionando, porque si no se va a reactivar esta cosa. Así que lo que quieran, los esperamos, ni un problema en asesorarlo, y muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un abrazo grande, que esté muy bien, buen día. Ya, pues igual, gracias, hasta luego. Hasta luego. Francisco Goicolea, gerente comercial.